Ser podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Llevamos ya 1 año y medio buscando esperanza y hoy esa esperanza la encontramos una vez más en la ciencia, concretamente en la ciencia de nuestro país. La vacuna española contra la COVID, que va más avanzada, la de la farmacéutica Ipra, busca ya a las 30 personas con las que va a comenzar sus ensayos en humanos después de que la Agencia Española del Medicamento lo haya autorizado. Un paso de gigante para que el pinchazo con marca española se convierta por fin en una realidad. En caso de que el ensayo vaya bien, la vacuna podría estar en circulación a finales de este año. Y aunque se está haciendo de rogar, tiene varias ventajas. Lo primero, que puede almacenarse en una nevera común, lo que la haría más barata. Y lo segundo, lo ha explicado esta tarde la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, en La Ventana. No es que hayamos tardado, sino que en el transcurso del paso del tiempo han ido apareciendo variantes y por tanto las vacunas también querían aspirar a ser resistentes a estas variantes nuevas, y precisamente una de las características que recoge esta vacuna es que ya ha sido diseñada teniendo en cuenta su protección frente a esas diferentes variantes. Si los ensayos clínicos van sobre lo previsto, la empresa asegura que el año que viene podría fabricar hasta 400 millones de dosis. Y el debate sobre los sanitarios que no quieren vacunarse llega hoy a las residencias de mayores. El Ministerio de Sanidad ha propuesto a las comunidades que hagan 2 pruebas a la semana a esos profesionales o incluso que les cambien de su puesto de trabajo si tienen mucho contacto con los ancianos. Para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales no es suficiente. José Manuel Ramírez es su presidente. Estas generalidades que se plantean en este documento no abordan desde el punto de vista de la vulnerabilidad de las personas que viven en las residencias, ni plantean medidas obligatorias en estos centros residenciales para evitar más sufrimiento y más muertes. Esto con la evolución de la pandemia conteniéndose poco a poco. La incidencia acumulada ha bajado esta tarde a 503 casos y desciende también la ocupación en las UCI por segunda vez en un mes. Y ya están en prisión provisional los 3 jóvenes que presuntamente violaron en grupo a una chica de 20 años en Mallorca. Vamos hasta Palma. Lucía Borquez, ¿cómo ha sido? Los hechos se produjeron sobre las 4 de la madrugada de ayer, cuando la víctima y 2 amigas se dirigieron al apartamento de un hotel donde se alojaban 3 turistas a los que habían conocido en días anteriores. Estuvieron consumiendo bebidas y tras regresar del baño, la joven se percató de que sus amigas se habían marchado. Fue entonces cuando denuncia que se produjo la violación por parte de los 3 chicos. La víctima regresó a su hotel y comunicó lo ocurrido a sus amigas y a la recepcionista. Una dotación de la Policía Nacional y una ambulancia se personaron en el lugar y la trasladaron a un hospital para pasar el reconocimiento médico. El caso está siendo investigado por la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional. Esto es algo de lo más destacado de este 11 de agosto, en el que los focos siguen encendidos sobre Leo Messi. Ana Corbatón, buenas tardes. Buenas tardes, sí, sobre Leo Messi y sobre el partido de Supercopa que empieza en cuestión de 1 hora y que enfrenta al Chelsea y al Villarreal. Esta tarde-noche tenemos Carrusel en la SER. Rubén Domingos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde las 8:30 en Carrusel para decidir al supercampeón de Europa de la pasada temporada. En el submarino amarillo son baja Parejo, Coquelin y Samu Chukwueze. Con los 11 ya confirmados, Unai Emery apuesta por Gerard Moreno y Boulaye Dia en punta. En el Chelsea son suplentes Jorginho y Mason Mount. Además, el Real Madrid ha hecho oficial la cesión de Take Kubo al Mallorca por una temporada y Stefan Savic ha renovado con el Atlético de Madrid hasta el año 2026. Y una última de tenis, los problemas de Rafa Nadal en su pie izquierdo le apartan del Masters 1000 de Cincinnati. El balear renunció anoche a estar en Toronto y también renuncia al otro torneo previo al US Open. Además de Messi, el otro tema del que se habla y mucho es este. Mala noche, horrible. El aire acondicionado no es un capricho, es una necesidad. Es que si no, no puedes descansar y pasa un día y otro y vas de reventado a trabajar. Sí, duele la cabeza, se siente mucho la temperatura. En mediodía, fatal, la verdad. Mucha ropa cómoda, suelta, ancha. Con gorro, con algo para taparnos, ¿no? Por el sol. Justo estábamos viendo comprar una botella de agua ahora. El agua, el aire acondicionado, la ropa ancha, ya está aquí la primera ola de calor del verano. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Finalmente, el máximo de calor hoy se ha alcanzado en el valle del río Tajo, en concreto en la provincia de Ciudad Real,
Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, se han rozado los 43 grados de máxima. Y ahora tenemos tormentas, sobre todo donde más calor ha hecho, pero dejan poca agua y en cambio van acompañadas de muchos rayos y truenos y también de fuertes rachas de viento. En algunos casos pueden superar los 100 km por hora. Tormentas que se van a mantener hasta bien entrada la noche. La próxima noche será de insomnio en la mayor parte del país. Mañana temperaturas de media 1 o 2 grados más altas que hoy, con mucho sol, pero apagado en gran parte del país por calima muy densa. También mañana por la tarde tendremos algunas tormentas, pero menos extensas que hoy. En Cataluña se van a prohibir las acampadas, las actividades deportivas al aire libre o el trabajo en el campo por el riesgo de incendio. Y para evitar que quienes trabajan en la calle se puedan sufrir golpes de calor, la Inspección de Trabajo recuerda que las empresas que no apliquen medidas para preservar la salud de sus trabajadores con temperaturas tan altas se pueden enfrentar a multas que pueden llegar a ser de hasta 820.000 euros. Jordi Fábrega. Esta es la primera vez que la inspección ha puesto en marcha un plan para combatir los riesgos de los golpes de calor. Se han mandado más de 130.000 cartas a empresas de la construcción y del sector agrario, sobre todo recordando las obligaciones que tienen, que son adaptar los horarios para que no coincidan con los momentos de más calor, aumentar las pausas y preparar zonas de descanso a la sombra para los trabajadores, así como también favorecer el trabajo en equipo, recuerda la responsable de salud laboral de UGT, Ana García de la Torre. Es indispensable una correcta organización del trabajo, adaptar los horarios y los ritmos, hacer pausas y reducir el tiempo de exposición al sol. Los impactos derivados del aumento de la temperatura ponen en riesgo la salud de las personas trabajadoras y especialmente de aquellas que desarrollan su jornada a la intemperie o que llevan a cabo sus labores en lugares cerrados sometidos a altas temperaturas. Recuerda la Inspección de Trabajo que no aplicar estas medidas puede conllevar multas de entre 2.000 y hasta 820.000 euros en función de la gravedad de la infracción. Y por si teníamos poco con el calor, el precio de la luz va a volver a marcar mañana un nuevo máximo. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios acaba de autorizar el primer ensayo clínico en humanos de la vacuna española frente al COVID. Se trata de la vacuna de la compañía farmacéutica IPRA, una empresa española que ha contado, como el resto, con la colaboración y también con el asesoramiento del Gobierno de España para sacar adelante su proyecto. Vamos a ampliar esa importantísima noticia que les contábamos en portada y a la que ha hecho referencia el presidente del Gobierno en un acto hoy en Lanzarote. Este es un gran paso y a partir de ahora lo que se tiene que determinar en los ensayos es qué efectividad tiene en humanos y si produce efectos secundarios. Javier Gregory. Después de recibir la luz verde preceptiva por parte de la Agencia Española del Medicamento, varios hospitales españoles ya pueden reclutar a las 30 personas voluntarias de entre 18 y 39 años que se necesitan para poder realizar el primer ensayo en humanos de una vacuna contra la COVID-19 desarrollada en nuestro país. Esta candidata a vacuna ha sido diseñada por una compañía farmacéutica catalana, IPRA, una empresa privada que, por cierto, hasta que estalló esta pandemia, se dedicaba al mundo animal. Cada participante recibirá 2 dosis separadas por 3 semanas. Esta vacuna utiliza 2 proteínas recombinantes de 2 nuevas variantes del SARS-CoV-2, la alfa y la beta, para poder conseguir así una respuesta inmune del cuerpo humano. Y tiene como ventaja a priori que no necesita ser congelada, porque se puede guardar en una simple nevera y esto reducirá su precio. Si los ensayos clínicos terminan con una alta efectividad y seguridad, IPRA anuncia que puede ya fabricar 400 millones de dosis de esta vacuna durante el próximo año. Y esta tarde hemos sabido también que se van a empezar a probar en humanos 3 nuevos fármacos contra el coronavirus. Uno de ellos se usa ahora contra la malaria, otro es un anticancerígeno y el tercero se utiliza contra la artritis reumatoide. Javier. 3 nuevos tratamientos que pueden ser efectivos contra la COVID-19 van a iniciar sus primeros ensayos clínicos en pacientes hospitalizados, según la decisión de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Se trata del artesunate, un fármaco que hasta ahora se utiliza para los casos graves de malaria, el imatinib, que se usa para combatir algunos tipos de cáncer, y el infliximab, indicado para tratar la artritis reumatoide y otras enfermedades también que atacan el sistema inmunológico. Con ello se inicia la segunda fase del llamado programa Solidaridad. Sin embargo, esta iniciativa internacional en su primera etapa no ha logrado resultados positivos tras probar en pacientes de COVID 4 posibles tratamientos, entre ellos la hidroxicloroquina, que fue utilizada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por lo demás, la evolución de la pandemia aquí en España sigue siendo positiva. Los datos que ha publicado esta tarde el Ministerio de Sanidad marcan un descenso en los contagios y también de la presión en los hospitales. La incidencia está a punto de bajar ya de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Sonia Ballesteros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bajan todos los indicadores. La incidencia acumulada cae 25 puntos. Se queda en 503 casos por cada 100.000 habitantes. El descenso se registra en todas las comunidades, aunque sube en Ceuta y en Melilla. Es cierto que la incidencia sigue siendo muy alta, pero en tan solo 2 semanas ha bajado 200 puntos. Hoy también baja la ocupación de las UCIs por segundo día consecutivo. Pese a ello, el 21% de las camas en las unidades de críticos están ocupadas por enfermos COVID. Y en Cataluña esa cifra, ese porcentaje supera el 40% y en Madrid el 31%. Hoy hay 180 pacientes menos que ayer hospitalizados por coronavirus y se han registrado más altas que ingresos. Aunque los datos mejoran, en las últimas 24 horas sumamos 17.000 nuevos contagios y 93 fallecidos. Hoy hemos escuchado otro ejemplo de las condiciones tan precarias en las que los sanitarios tienen que luchar contra la pandemia. Nos lo ha dado Cristina, una médico de un centro de salud de Madrid que tiene a su padre enfermo y que se marcha a Canarias cansada de tener que doblar turnos y no poder ver a su familia y de cobrar un sueldo más bajo. Estoy trabajando en un centro de salud de tarde prácticamente pura, con algún deslizante. Deslizante significa trabajar un día o 2 a la semana. Y yo necesito ver a mis hijos, entonces por motivos de conciliación familiar me marcho a otra comunidad, a pesar de que se queda aquí mi padre, que está enfermo, con todo el dolor de mi corazón. Por otra parte, el tema retributivo, ¿no? Que Madrid es de las comunidades autónomas que menos pagan a sus facultativos. Mañana en Hoy por Hoy vamos a tener mesa redonda de médicos de atención primaria. Gobierno y comunidades autónomas que se han reunido hoy en la interterritorial aconsejan que los trabajadores de las residencias que no estén vacunados se sometan a 2 pruebas de COVID cada semana. Sería tanto para los pocos que rechazan vacunarse como para los que no tienen aún la pauta completa de vacunación. Sonia, volvemos contigo. Pues sí, la idea es hacer esas PCRs a los no inmunizados con el objetivo de frenar el repunte de casos de coronavirus en las residencias de mayores. Se trata, sin embargo, de una recomendación y no es la única. El Ministerio también aconseja no incorporar nuevos profesionales en los centros hasta que estos hayan iniciado la pauta de vacunación. Propone que se valore un posible cambio de puesto de trabajo de los no vacunados para evitar que estén en contacto directo con los residentes. El Consejo Nacional de Salud recomienda también que en situaciones de alta incidencia, como la que estamos viviendo, los responsables de los centros adopten medidas para limitar el régimen de visitas de los familiares y también las salidas de los residentes. Esa recomendación, la de hacer 2 pruebas a la semana a los trabajadores no vacunados, ya la han criticado tanto la patronal de las residencias como las asociaciones del sector. Borja Cameselle, buenas tardes. Buenas tardes. Es el caso de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que cree que esas 2 PCR no ofrecen seguridad a los usuarios de las residencias. José Manuel Ramírez es su presidente en declaraciones a la SER. Es un documento técnico de una adaptación de medidas a residencias de mayores aprobada el 9 de agosto del 2021, que es un documento generalista que una vez más representa la falta de compromiso de salud pública con estos centros residenciales. Y por eso piden a Sanidad que normativice la exigencia de las vacunas obligatorias a las personas que trabajan en los centros y la exigencia del certificado COVID para los familiares que quieran visitar a estas personas que viven en estos centros. Y para evitar el aumento de casos en las residencias de este último mes, Ramírez pide a Salud Pública que se abra el debate sobre las terceras dosis de refuerzo para todos los usuarios de estos centros. Salud Pública debe de realizar de forma urgente un estudio inmunológico para constatar el grado de inmunidad que existe actualmente en las residencias de personas mayores y si del mismo se dedujera la pérdida de eficacia de la vacuna, hay que plantear una vacuna con una tercera dosis a las personas residentes y también a las personas que trabajan en esos centros. Una tercera dosis que, de momento, Sanidad no se plantea a corto plazo. Hoy Chile ha comenzado a poner esa tercera dosis a los mayores e Israel ya lo está haciendo desde hace unos días, pese a las recomendaciones de la OMS, que insiste en priorizar que la vacuna llegue a todo el mundo antes de pensar en esa dosis de refuerzo, porque si no corremos el riesgo de que el virus mute y porque el proceso de vacunación está siendo muy desigual en todo el mundo. Mientras aquí en España, por ejemplo, tenemos ya inmunizada a más del 60% de la población, en algunos países de América Latina, Asia o África, el porcentaje de gente inmunizada es mínimo. Álvaro Zamarreño.
Cada día miramos los datos que varias organizaciones juntan respecto a cómo va la vacunación en el mundo. Y esas mismas gráficas que ponen a España en casi cabeza tienen otro extremo, el de los países que menos han podido proteger a su población. Hay en torno a 70 estados que no han llegado al 5% de su gente con al menos una dosis. En República Democrática de Congo, por ejemplo, no llegan al 0,08%. Haití o Chad el 0,1%. Benín o Sudán del Sur el 0,4%. Todos ellos son países pobres en términos de PIB. En otros casos, a la pobreza se añaden la guerra, como Yemen y Siria. Ambos tampoco superan el 1%. O la incompetencia del Estado y la corrupción generalizada en un país como Irak, un 2% que no se explica por la disponibilidad de fondos del petróleo. Los países africanos son los que más difícil han tenido el acceso a la vacuna, y eso que desde el principio vieron clara la jugada y se mancomunaron a través de uno de los mayores compradores, la Unión Africana, que a pesar de haber adquirido millones de dosis, tiene que repartirlos entre muchos más millones de habitantes. En Alemania, las autoridades sanitarias han descubierto que una enfermera encargada de poner vacunas ha cambiado las dosis que tenían que recibir los ciudadanos por una solución salina. Hay miles de personas afectadas porque lo estuvo haciendo durante varias semanas sin que nadie se diera cuenta. Informa para la SER desde Berlín, Gemma Tares. Una solución salina en lugar de la vacuna Corona. Un mínimo de 8.500 personas creyeron recibir una protección de vacunación total o parcial entre marzo y abril en la región federal de Baja Sajonia, pero en realidad no había BioNTech en la jeringa. El caso ya salió a la luz hace unos meses, pero ahora se ha sabido que no se trataba de solo una decena de casos, sino de miles, y que posiblemente no fue un accidente de la enfermera al manipular las vacunas. Sucedió en un centro de vacunación de una localidad de unos 20.000 habitantes en el norte de Alemania. La policía está ahora investigando el caso y se habla de hasta más de 10.000 falsas dosis suministradas. Confirmadas hay 8.500 personas, la mayoría mayores de 70 años. En las redes sociales, la enfermera en cuestión habría criticado en varias ocasiones la política Corona del gobierno de la canciller Angela Merkel. Dado que el gobierno alemán ha aumentado ahora la presión para que la población se vacune con el objetivo de llegar a un 80% de vacunados, estas más de 8.000 personas deberán volver a recibir la doble inyección, esta vez no con una solución salina, sino con vacuna BioNTech de verdad. La motivación de esa enfermera no está clara, pero la policía sostiene que había publicado en redes sociales una visión escéptica de las vacunas contra el coronavirus. Contra esos escépticos y contra los difusores de bulos ha actuado ya Facebook. La red social ha eliminado unas 300 cuentas vinculadas a una firma de marketing que se utilizaron para lanzar una campaña de desinformación sobre las vacunas y para reclutar a influencers que compartieran sus contenidos en redes sociales. España ha llamado esta tarde a consultas a nuestra embajadora en Nicaragua. Es un movimiento diplomático que muestra el malestar del gobierno español por la nota publicada ayer por el gobierno de Nicaragua, en la que su Ministerio de Exteriores decía que España tiene suficientes asuntos turbios que atender como para andar metiéndose en asuntos de terceros países. Hoy el gobierno español ha contestado diciendo que Nicaragua ha vertido graves y falsas acusaciones contra nuestro país. Victoria García. España se había ofrecido de mediadora entre el gobierno nicaragüense y la oposición. Ha hecho declaraciones condenando la política represiva de Daniel Ortega y la deriva antidemocrática en la que ha entrado Nicaragua. Eso ha traído como consecuencia que el gobierno de Managua emitiera un comunicado en el que venía a decirle a España que mejor solucionara sus asuntos turbios internos y dejara de aplicar políticas injerencionistas para con Nicaragua. Esos asuntos turbios, según Nicaragua, son los asesinatos de los GAL, que quedaron sin juzgar, la política represiva con el derecho a la autodeterminación de los pueblos, en referencia a Cataluña, sin olvidar la violenta ocupación de España colonial en el continente latinoamericano. El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha decidido llamar a nuestra embajadora en Managua a consultas en Madrid. Es un paso diplomático muy severo que muestra el malestar del Ejecutivo de Pedro Sánchez con esas declaraciones del gobierno de Nicaragua. José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores, dice que esas acusaciones son extremadamente graves y las rechaza de modo tajante. Un juez ha citado como imputado al que fue la mano derecha de Arantxa González Laya en el marco de la investigación por la llegada a España de Brahim Gali, el líder del Frente Polisario. Es Camilo Villarino, el que fue jefe de gabinete de la exministra de Asuntos Exteriores, Javier Álvarez.
El juez cita a Villarino después de haber estudiado los mensajes de texto y los WhatsApp que se intercambiaron el jefe de gabinete de la ministra Laya y el teniente general Javier Fernández Sánchez, segundo jefe de Estado Mayor del Aire, para gestionar cómo iba a aterrizar el avión donde viajaba Gali. De estos mensajes se deduce, según la acusación, que el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores hace creer al militar que la llegada de Gali se corresponde con un cargo similar a un ministro o jefe de Estado, que estaría exento de pasar el control de pasaportes. De otro modo, tendría que haber mostrado su documentación. El juez pretende esclarecer las circunstancias de la entrada y salida de Gali, si ha habido un posible encubrimiento o prevaricación por recibir un tratamiento diplomático que no le correspondía. La salida de Gali y otras 3 personas desde el aeropuerto de Pamplona tampoco pasó ningún control de pasaportes o equipajes por parte de la autoridad de la Guardia Civil, según ha reconocido en un informe el responsable de la Benemérita. Mañana a mediodía hay convocada una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla para condenar el último crimen machista, el asesinato de Carmen, una mujer de 60 años, madre de 3 hijos, a la que ha muerto a manos de su marido. Le disparó con una escopeta de caza y después se quitó la vida. No había denuncias previas por parte de la víctima. En la SER en Cataluña hemos hablado esta mañana con la delegada del Gobierno contra la violencia machista, con Victoria Rosell, que ha explicado que se detectan más casos de este tipo de violencia en los espacios de atención sociosanitaria que en las comisarías. Toda otra parte del Estado no perteneciente a al sistema policial y judicial, digamos, de investigación criminal, que también ha de ser proactivo en la búsqueda de víctimas, porque se detectan más víctimas en los servicios sociosanitarios, en los servicios sociales y en los servicios de salud, suman más que las víctimas que acuden a presentar una denuncia contra su agresor en la policía o en el juzgado. En Madrid se ha detenido a un hombre acusado de acosar sexualmente a 2 menores durante los últimos 2 años en el barrio de Villaverde. Radio Madrid, Alfonso Gea. Han sido 2 años de acoso permanente, de abusos y también de tocamientos y de exhibicionismo. El detenido esperaba a que el establecimiento que regentaban los padres de las 2 víctimas, que son hermanas, estuviera sin clientes y entonces entraba en él para acosar a las 2 menores. La mayor, de 16 años, harta de aguantar estos abusos, fue la que acudió a la Policía Nacional. Ricardo Gutiérrez es el portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Contactaron con la Policía Nacional a través del correo electrónico oficial para denunciar que durante 2 años llevaban sufriendo numerosos episodios en los que este varón les realizaba tocamientos, les vigilaba y además efectuaba delante de ellas actos de exhibicionismo. Junto al delito de abuso sexual se suman también el de acoso y el de exhibicionismo. Tras su detención, el juez de guardia ha decretado la medida cautelar de alejamiento del arrestado sobre sus víctimas. Al menos un migrante ha muerto y otros 4 han desaparecido en el rescate del cayuco en el que viajaban en aguas al sur de Gran Canaria. Hay además 3 ingresados en el hospital, uno de ellos grave. Nicolás Castellano, buenas tardes. Buenas tardes. Las 3 personas evacuadas por el helicóptero del SAR al hospital Dr. Negrín de la capital Gran Canaria están siendo atendidas por diversos grados de deshidratación. Allí estaba previsto también llevar a la mujer que finalmente falleció antes del traslado. Ha sido un carguero el que ha localizado el cayuco más de 600 kilómetros al sur de Gran Canaria. En la operación 4 personas cayeron al mar y desaparecieron cuando estaban siendo izadas a bordo en la tarde de ayer, en una patera en la que en principio iban 34 personas, según relata el colectivo Caminando Fronteras, que detalla que hay personas magrebíes y subsaharianas. Los otros 26 supervivientes están siendo trasladados por el mismo carguero hasta la isla de Gran Canaria. La ONG trata de confirmar ahora si podría tratarse de una patera que estaba desaparecida desde el 28 de julio, cuando alertaron sus familiares de una barcaza con 47 personas que habían salido de Villa Cisneros. En lo que va de año, la ruta migratoria canaria se ha cobrado ya más de 2.000 víctimas, el doble que la ruta mediterránea. En estos momentos, Caminando Fronteras alerta también que hay otro centenar de personas pidiendo auxilio en varias embarcaciones perdidas. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.